Bien, sean bienvenidos a una nueva clase de física. El día de hoy vamos a estar revisando lo que nos quedó del teórico 4. Sí, vamos a terminar de revisar lo que nos quedó del teórico 4, que eran las formas de expresión de un vector y sus transformaciones. Nos quedó por analizar las coordenadas de un vector en función de sus coordenadas geográficas. Para este caso, cuando un vector puede ser cualquier nombre de un vector, en este caso dice vector D, está en el plano, se va a definir por un par ordenado que va a ser el rumbo, perdón, el módulo y su rumbo. Es algo parecido, las coordenadas geográficas se parecen mucho a las coordenadas polares. Bien, ¿por qué? Porque las polares también empiezan con el módulo y el ángulo formado desde el eje de las X positivo, o lo que yo le llamo el ángulo polar. Está expresado en coordenadas geográficas, donde R representa el módulo del vector y el rumbo representa lo que vendría a ser, sí, lo que vendría a ser, vamos a escribirlo acá, vamos a recordar lo que significaba el rumbo. Pues bueno, el rumbo, vamos a poner con colorcito negro. Ok, el rumbo, el rumbo, rumbo. El rumbo quiere decir yo darme cuenta desde dónde está mi vector desde los ejes cardinales, ¿no? Norte, sur, este u oeste. Entonces yo tengo que darme cuenta dónde está mi vector ubicado. Por lo general, siempre se va a ubicar entre uno de los cuadrantes. Puede ser en el primero, en el segundo, en el tercero o en el cuarto cuadrante. La situación es la siguiente, que si está en el primer cuadrante, será noreste. Si es que está en el segundo cuadrante, será noroeste. Si está en el tercer cuadrante, será suroeste. Y si está en el cuarto cuadrante, será sureste. Lógicamente, tiene que haber un ángulo entre ellos. El ángulo es el ángulo phi. ¿Sí? Siempre va a haber un ángulo entre ellos, el ángulo phi. Igual acá, ¿no? El ángulo phi. El ángulo phi tiene que estar entre ellos. ¿Y cuál es el ángulo phi? El ángulo phi va a ser aquel ángulo que se forme. Si este es el vector A, este es el vector B, este es el vector C, y este es el vector D, el ángulo phi siempre va a ser aquel que se forma desde el eje de las Y hasta el radio vector. Entonces, por ejemplo, el vector A tendrá su phi 1 acá, el ángulo B tendrá su phi 2 acá, el ángulo C tendrá el ángulo phi 3, el vector C tendrá el ángulo phi 3, y el vector D tendrá su ángulo phi 4. Todos estos, si se fijan, están formados desde el eje de las Y. ¿Sí? El eje de las Y. Este es el eje de las X. No importa si es el ángulo de las Y positivas o negativas, todo dependerá de dónde esté el vector. En este caso, si está en el primer cuadrante, pues será desde acá. Siempre tengo que formar un ángulo desde el eje de las Y positivas o negativas, dependiendo de dónde está el vector. Bien, para este caso nos dice, nuestro vector D tiene un módulo, no nos olvidemos que este es el módulo, y acá nos da el rumbo. El rumbo es norte 25 grados este. Entonces, norte es acá, este es acá, y aquí estaría el vector D. Y yo puedo decir que, bueno, pues estos son 25 grados. Ahí completamos. Norte, 25 grados, este. Hemos dibujado el vector, entonces. Pero este es un ejemplo. Ahora vamos a hacer los ejercicios, ¿no? Que es la parte más divertida de esto. A ver,
La transformación de coordenadas geográficas en coordenadas polares implica el cálculo del ángulo tita. Y sí, claro que sí. Pues bien, ahora, aquí tenemos nosotros entonces el vector D. Vamos a recordar lo que nos decía. Pues el vector D es 250 kilómetros de módulo norte, 25 grados este. Esta era la representación del vector en coordenada geográfica. No nos vamos a olvidar que esto nos presentaron en coordenada geográfica. Bien, al estar en coordenadas geográficas, para este caso, nos pide que transformemos en coordenadas polares. Vamos a recordar cómo era la forma polar. La forma polar, si yo la quisiera, voy a necesitar el módulo también, ¿sí? Voy a necesitar el módulo y voy a necesitar el ángulo polar. Esta es la forma de la coordenada polar. ¿Sí? Entonces digo, a ver, necesito el módulo y necesito el ángulo polar. El módulo ya lo tenemos, es 250 kilómetros, así que esto no hay problema, es el módulo. Pero yo necesito el ángulo polar, que aquí si se fijan lo dice el ángulo teta. Entonces, ¿a qué voy a recurrir yo? Yo voy a decir, bueno, como necesito el ángulo teta y yo sé que en un cuadrante hay 90 grados, en un solo cuadrante hay 90 grados, pues entonces el ángulo de 25 grados y el ángulo teta deben sumar entre ambos 90 grados. Entonces lo vamos a poner por acá. Vamos a decir 90 grados, que sería todo esto. 90 grados es la suma de los 25 grados que nosotros ya conocemos más el ángulo teta polar. No se olviden que teta polar es el ángulo desde el eje de las X positivos, que es esto, desde aquí, hasta que toque el vector. En este caso tenemos suerte porque el ángulo teta polar está en el primer cuadrante, entonces no hay ningún problema. Luego, ¿qué hacemos? Pues bueno, vamos a despejar el ángulo teta polar. El ángulo teta polar va a ser igual a este 25 que estaba sumando lo pasamos a restar al 90. Entonces, 90 grados menos 25 grados. Bien. ¿Qué hacemos después? Pues bueno, seguimos poniendo que el ángulo teta polar va a ser igual a 90 menos 25. 90 menos 25 serían, si no me equivoco, 65 grados. Y ya tendríamos el ángulo teta polar. Ahora sí, nosotros podríamos expresar esto en coordenadas polares. Coordenadas polares. Vamos a expresar a nuestro vector D de lo que estaba en coordenadas geográficas a coordenadas polares. Vamos a recordar entonces, por favor, cómo eran las coordenadas geográficas. La coordenada geográfica, como nos planteó en el ejercicio, la coordenada geográfica la ponemos por acá. El ejercicio me lo planteó así. El vector D es igual a 250 kilómetros, punto y coma, norte, 25 grados este. Así es como nos lo planteó. Y nosotros, a través del gráfico y a través de la deducción del ángulo polar, lo único que hago es decir, bueno, ahora, esta coordenada geográfica expresada en coordenada polar serán los 250 kilómetros, punto y coma, y la coordenada polar solo necesita el ángulo polar. ¿Cuánto era el ángulo polar? 65 grados. Está listo el literal A, que era expresar el literal D, que estaba de coordenada geográfica, la hemos transformado a coordenadas polares. Ese es el literal A. Vamos con, bueno, ahí aquí está resuelto para su comodidad, obviamente también. Vamos con el siguiente literal. ¿Qué me pide en el literal B? En el literal B me dice, ¿no? Transformar de coordenadas polares a coordenadas rectangulares. Ahora, también hubiésemos podido transformar de coordenadas geográficas a coordenadas rectangulares.
aquí yo hubiese puesto simplemente transformar el vector D a coordenadas rectangulares. Bien. Como ustedes pueden ver en este momento, ¿sí? Como ustedes pueden ver en este momento, siempre yo voy a necesitar formar triangulitos para hacer mis coordenadas rectangulares. Aquí está el vector D, yo recuerdo que estos eran 25 grados, estos de acá son 65 grados, y como me pide las coordenadas rectangulares, yo voy a formar un triángulo. Bien, en este caso se ha formado un triángulo por arriba y se ha formado un triángulo por abajo. ¿Con cuál es que prefiero trabajar yo? Pues bueno, es indiferente. Usted podría trabajar con el triángulo de 25 grados o podría trabajar con con el triángulo de 65 grados, que tiene aquí un ángulo, ¿no? Con el triángulo que tiene el ángulo de 65 grados. Yo voy a trabajar con el triángulo que tiene el ángulo de 65 grados, no por nada, sino porque se me ocurrió. Y lo voy a ir marcando con rojo. Esto que estoy marcando ahorita con rojo sería la componente en X del vector D. Y ahora lo que voy a empezar a marcar con rojo, esto que está en vertical, sería la componente en Y del vector D. Esto hace énfasis a qué triángulo es el que yo voy a utilizar. Yo voy a utilizar este triángulo que estoy ya ahora marcando la hipotenusa. Estoy marcando la hipotenusa de este triángulo. Voy a usar este triángulo. Bien, entonces me voy a abocar ahora a encontrar la componente. Entonces ponemos aquí esto es de X y esto de acá sería de Y. La componente de Y. Esta es la componente de X, ¿no? Esta es la componente de X, esta es la componente de Y. Si yo hubiese elegido el otro triángulo, esta sería la componente de Y, esta sería la componente de X y esta es la hipotenusa, es lo que comparten los dos triángulos. Ok, ahora, si yo hago, por ejemplo, el seno de 65 grados, no me voy a olvidar de qué era el seno. Seno era cateto opuesto sobre hipotenusa. En mi caso, el cateto opuesto es DI. Entonces lo voy a poner con rojo porque es lo que yo no conozco. La componente DI, ese es el cateto opuesto. Y la hipotenusa sí que la conozco. La hipotenusa son 250 kilómetros. Entonces lo ponemos por acá, 250 kilómetros. Bien. Ahora, si yo elijo, pues a partir de este momento, despejar de I, que es la componente en I, que es lo que estoy buscando, despejamos la componente de I. Esto que dice 250 kilómetros que está dividiendo pasa a multiplicar al seno de 65 grados. Pues entonces decimos 250 kilómetros multiplicado por el seno de 65 grados. Bien, una vez ahí, nosotros ya podemos escribir DI con colorcito negro porque ya va a ser un dato y con nuestra calculadora simplemente ponemos eso, ¿no? 250 por el seno de 65, que nos da un valor de 226.57. Vamos a escribirlo por acá, 226.58. Vamos a aproximarle una cifra más, 58 kilómetros. Ya tengo mi componente de I, es decir, ya tengo esto, ya tengo esto, ya tengo este lado se convirtió en un dato, ya conocemos de I. Ahora nos queda por conocer de X. Nos queda por conocer de X. ¿Y con qué hacemos esto? Si con seno encontramos de Y, que era lo opuesto, con coseno vamos a encontrar de X. Entonces, vamos a hacer una separacióncita por acá. El coseno de 65 grados es igual a de X, para mi caso, de X, que es el cateto adyacente a 65 grados, este es el cateto adyacente, dividido la hipotenusa. La hipotenusa que sigue siendo los 250 kilómetros. Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora?
sería dx es igual, despejando dx obviamente, los 250 kilómetros pasan a multiplicar. Entonces esto sería 250 kilómetros multiplicados por el coseno de 65 grados. Si seguimos por abajo, dx ya se va a volver un dato. Dx, la componente de x va a ser igual. Ahora vamos a multiplicar 250 por el coseno de 65 grados. Esto aquí va a ser igual, esto va a ser igual a 105.65 kilómetros. Y ya tenemos la componente de x y la componente de y. Pero ojo, que no está resuelto ahí ya el ejercicio. Estará resuelto una vez que nosotros expresemos el vector en coordenadas rectangulares. Entonces, el vector D va a ser igual a 105.65 positivo, porque obviamente estoy en el eje de las x positivo, esto ya es un dato, de x ya es un dato. Bueno, la hipotenusa siempre fue un dato, así que esto igual con colorcito negro, ¿no? Entonces, 105.65 punto y coma 226.58 y afuera la unidad en lo que se está midiendo, que son kilómetros. Esta sí es la respuesta, porque he expresado el vector D, que antes estaba en coordenadas geográficas, después en coordenadas polares, y ahora en coordenadas rectangulares. 105.65 la coordenada en X, 226.58 la coordenada en Y, lo que subió. Y ahí estaría resuelto el literal B. Para su comodidad, esto está expresado de esta manera también. Seguimos con el siguiente literal, el literal C. Ahora nos pide que transformemos de coordenadas rectangulares en términos de su vector base. Esto es sencillo, ¿por qué? Porque el vector base lo único que tengo que hacer es a la coordenada rectangular solamente añadirle la y la j. ¿Cómo era nuestra coordenada rectangular? Nuestra coordenada rectangular era 105.66 punto y coma 226.58 kilómetros. Esta es una coordenada rectangular, lo que acabamos de hallar en el literal anterior, rectangular. ¿Ok? Esta es la coordenada rectangular. Y para transformar a vector base, lo único que tengo que hacer es añadir la y a la componente en X y la J a la componente en Y. Como ustedes pueden ver, esto ya que es la coordenada en función de sus vectores base, esto que es el vector en función de sus coordenadas de vectores base, el 105.66 es lo mismo, 105.66. La diferencia entre la coordenada rectangular y el vector base es que le aumento la y le aumento la j. Y ya está. Ese es el vector base. Sencillísimo. Bien. Ahora, vamos a hacer un práctico cortito que va a ser transformar una de las coordenadas, ¿sí? Sí, dice. El práctico de las formas de expresión de un vector. O sea, vamos ahora a hacer simplemente un ejercicio ya como sería, como les va a aparecer en las tareas. ¿Cómo va a aparecer en las tareas? En las tareas va a aparecer más o menos así, ¿no? Expresar el vector K, en este caso tenemos el vector K, que son 20 newtons, norte 45 grados oeste, estos son 20 newtons, y esto está expresado en una coordenada geográfica. Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer es reconocer qué tipo de coordenada es. Esta es una coordenada
geográfica. Esta es una coordenada geográfica. Al ser una coordenada geográfica, está con el eje cardinal norte, 47 grados oeste. ¿Qué es lo que yo recomiendo hacer? Pues graficar. Si está al norte y al oeste, pues entonces el vector estará por acá. Este es el eje de las X positivas, este es el eje de las Y positivas, este es el eje de las Y negativas, este es el eje, perdón, de las X negativas, Dios mío, de las X negativas, ¿sí? X negativas, y este es el eje de las Y negativas. Norte, 47 grados oeste, pues 47 grados será pues un poquito más de la mitad. Esto no tiene que ser exacto, ¿no? Si es que usted está graficando, pues por ejemplo, podría, madre mía, podría graficarlo, bueno, ya, podría graficarlo por acá, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí está el vector que nosotros decíamos, este es el vector K. El módulo del vector K son 20 newtons. Y norte 47 grados oeste. Aquí está el norte, acá está el oeste. Entonces los 47 grados serán acá. Norte se abre 47 grados hacia el oeste. Nos pide que transformemos en primer lugar a coordenadas polares. Pues bien, y yo no voy a olvidar que para transformar a coordenada polar yo necesito el ángulo teta polar. El ángulo teta polar siempre va a ser desde aquí, desde el eje positivo, hasta que toque el vector. Entonces, el ángulo teta polar será hasta acá. Este va a ser mi ángulo teta polar. Ahora, ustedes dirán, pero está demasiado fácil, porque yo ya sé que desde aquí hasta acá hay 90 grados. ¿Sí? Yo ya sé que de aquí hasta acá hay 90 grados. ¿Cuánto es lo que me falta entonces para llegar hasta el radio vector? Me faltan estos grados de acá que dice 47. Entonces el ángulo teta polar pues claramente va a ser la suma de 90 más 47. Entonces vamos a poner acá el ángulo teta polar va a ser igual a los 90 grados, lo voy a poner con azulito pues para que sea una ayuda visual, 90 grados, más los 47 grados de la coordenada geográfica, ¿no? Más los 47 grados de la coordenada geográfica. Entonces, el ángulo teta polar va a ser igual a 90 más 47, que serían 137 grados. El ángulo teta polar son 137 grados. Bien, ahora sí, vamos a expresar en términos de coordenadas polares. Las coordenadas polares son exactamente, o bueno, son muy parecidas a las geográficas. ¿Por qué? La coordenada geográfica empieza con el módulo. Mi coordenada polar también va a empezar con el módulo, 20 newtons. La diferencia es que la coordenada geográfica usa los ejes cardinales, norte y oeste en este caso, y un ángulo phi que está entre esos dos ejes cardinales, pero la coordenada polar lo único que necesita es el ángulo teta polar, que acabamos de encontrarlos, que son 137 grados. Y ahí está resuelto ya mi primer literal. El literal A ya está en coordenadas polares. Pasamos. Bien, una vez que ya tenemos hecho el literal A que está en coordenadas polares, ahora nos pide que transformemos a coordenadas rectangulares. Bueno, para esto yo voy a volver a graficar porque pues lastimosamente no tengo... Primero no tengo una regla. Primero no tengo una regla, pero bueno, se entiende, ¿no? 47 grados. Aquí está el vector K. El eje de las X, el eje de las Y. Y bueno, yo voy a utilizar este triangulito mismo, ¿sí? Yo voy a utilizar este triangulito mismo. Para mi caso yo le voy a poner con rojo acá la componente KX. Esta sería la componente KX que necesito encontrar y esta sería la componente KY que también necesito encontrar.
Bien, entonces voy a poner acá la componente KX, que sería esta longitud, y la componente KY, que sería esta longitud de acá, es lo que necesito encontrar. Y para eso me voy a valer de mi triángulo rectángulo que tengo acá con módulo 20 newtons, porque eso es lo que vale el módulo. Bien, entonces para eso yo utilizaría el seno, por ejemplo, ¿no? Voy a usar acá seno de 47 grados. El seno de 47 grados va a ser igual a el cateto opuesto. El cateto opuesto es KX. Tenemos por acá, el cateto opuesto es KX sobre la hipotenusa. ¿Cuánto es la hipotenusa? Son 20 newtons. Tenemos por acá 20 newtons. ¿Ok? Bien, para esto vamos a despejar la componente KX. La componente KX va a ser igual. 20 newtons sube a multiplicar al seno de 47 grados. Les ponemos por acá 20 newtons por el seno de 47 grados. Seguimos para abajito. 20 por el seno de 47, 20 por el seno de 47 nos va a dar exactamente 14.62. Entonces ponemos que la componente KX son 14.62. Pero aquí mucho ojo, por favor. Como la componente KX está en el eje de las X negativas, 14.62 va a ser menos. Menos 14.62 newtons. Ya tengo la componente en X. Ahora voy por la componente en Y. Si con el seno encontré la componente KX, con el coseno encontraré la componente KY. Entonces ponemos coseno de 47 grados va a ser igual a el cateto adyacente, en este caso KI, cateto adyacente KI, sobre la hipotenusa, que son 20 newtons. 20 newtons. Luego, despejando la componente KI va a ser igual, la componente KI va a ser igual a 20 newtons por el coseno de 47. 20 newtons por el coseno de 47 grados. Luego, la componente KI va a ser 20 por el coseno de 47 es igual a 13.63. Bueno, en el dibujo parece un poquito más grande, pero bueno, matemáticamente vemos que es 13.63 newtons. Pero ojo que no acaba ahí porque lo que nos pide a nosotros es expresarlo en coordenadas rectangulares. Entonces, el vector K va a ser igual a su componente en X menos 14.62, punto y coma, 13.63 y afuera la unidad que estamos midiendo que son los newtons. Ahí está resuelto el ejercicio ya. Aquí, ¿sí? El vector K es igual a menos 14.62 en X, 13.63 newtons en Y. Seguimos, por favor. Ya encontramos la polar, la rectangular. Ahora, en función de su módulo y unitario. Bien, para hacerlo en función de su módulo y unitario, yo necesito conocer primero varias cosas. Primero necesito conocer el módulo. La pregunta es, ¿sabemos el módulo? Claro que sí, el módulo son 20 newtons. Y necesitamos el vector en función de sus vectores base. Necesito en función de sus vectores base. Ahora, esto es sumamente sencillo porque lo único que yo tengo que hacer es expresar el vector K en función de esos vectores base, que son menos 14.62 en X, menos 14.62. Pero aquí, para que sea vector base, le aumentamos la Y. Y ahora la J. La J eran 13.63 o 13.64 también. 13.64 J y afuera newtons.
para nosotros poder hacer ya esto, entonces las coordenadas en función de su módulo y unitario, bueno, se me olvidaba, necesitamos todavía encontrar el unitario. Para encontrar el unitario, nosotros hacemos lo siguiente. Unitario. Vamos a dividir el unitario del vector k, o sea, lo que vamos a hacer es componente en x dividido para el módulo, o sea, menos 14.62y dividido para el módulo, que es 20, más la componente en y, que es 13.64j dividido también para el módulo. Aquí no pongo ni Newton porque se simplifica, ¿no? Entonces, finalmente tengo que el unitario del vector k serán menos 14.62 dividido 20. O sea, nos va a salir menos 0.731. Aquí, menos 0.731. Y más, ahora vamos a dividir 13.64 dividido para 20. Esto nos dará 0.682. 0.682 J. Y ya tengo el unitario. Ahora sí, lo que me pedía en este de acá, ¿no? Que era expresar en función del módulo unitario. Coordenadas en función del módulo y unitario. Es tan fácil como decir que el vector K es el módulo, 20 newtons, y multiplicado por el unitario, menos 0.731 y más 0.682 J. Y ahí está lo que me pidió. La coordenada en función del módulo, aquí está el módulo y aquí está el unitario. Ahora, ya tenemos polares, rectangulares en función del módulo unitario y también ya tenemos el vector base, porque el vector base es simplemente lo que ya escribí acá, menos 14.62 y más 13.64J. O sea, encontramos el literal D mientras encontrábamos el literal C. Bien, pues bueno, espero que esta clase haya servido de mucho. Nos vemos la próxima. Finalizo la sesión. Muchas gracias.